dentro de esta materia, ¿no? Porque es aquí donde nos compete saber, pues, qué es directamente el ilícito tributario. Ahí está, ya la tenemos entonces en su pantalla. Ahora sí, vamos a avanzar. El objetivo es reconocer los diversos ilícitos tributarios que se encuentran contemplados, pues, prácticamente dentro de nuestra legislación. Asimismo, vamos a conocer sus distintos elementos y las diferencias también entre cada uno de ellos. Así que avancemos. Bueno, ilícito tributario. Aquí tenemos una definición propia, que es importante ver que la tenemos desglosada en dos fases. Primero, de una forma muy escueta, pero muy coherente, sabemos que un ilícito tributario, en este caso, viene a ser una acción o omisión. Básicamente, aquí hablamos que son sobre todo omisiones, ¿no? Que violentan normas de carácter tributario, porque ese es el fin de esto, ¿no? Que entendamos dentro del curso. Entonces, eso es propiamente el ilícito tributario. Esa acción o omisión que violenta normas de carácter tributario. Ahora bien, ¿por qué es catalogado como más una infracción tributaria? ¿Por qué es una infracción y de repente no exactamente un hecho delictivo? Aquí pues ya no vamos a hablar de toda la teoría general del delito, porque pues insisto, esto es competencia penal, pero el tipo penal, si bien es cierto, tiene algunos delitos concatenados a esta rama, pero se escapa básicamente de lo que es infracción. Eso como tal, ya lo dijimos, son más delitos. Entonces aquí nosotros vamos a analizar realmente esa infracción tributaria que efectivamente ha violentado normas jurídicas que principalmente están de acuerdo a lo que son nuestras propias obligaciones tributarias, que como ustedes saben pueden ser de carácter sustancial o formal, tal como lo tienen en su pantalla. Principalmente por eso aquí dice que se caracterizan por esa falta de pago, ¿no? Porque es lo que al final de cuentas, esa es la típica, llamémosle así, infracción tributaria. Hablemos ahora de la naturaleza jurídica que tiene este ilícito tributario. Bien, pues hay dos corrientes que nos hablan de esto. Dos corrientes, no son dos personas mal habladas. Básicamente son dos teorías, por así decirlo, ¿no? La primera es una posición unionista. La misma palabra lo dice, unionista, que une, ¿no? Esta corriente realmente lo que hace es que une el término de infracción tributaria con el delito tributario y básicamente consideran que son una misma cosa. Es decir, que eh, para ellos existe la misma sustancia, es decir, ahí sí podemos decir los mismos elementos que vamos a irlos analizando uno por uno, vamos a ir reconociendo esos mismos elementos que para la teoría unionista tiene tanto el delito penal tributario como la infracción tributaria, y al reconocer pues que reúnen mismas características y elementos, pues dicen, no, pues son la misma cosa, y básicamente pues eh, al ser así, pues van tomando la teoría de que entonces deben de ser juzgados por un órgano jurisdiccional. Imagínense, bastante fuerte esta teoría unionista, ¿no? Bastante, podríamos decir, eh, radical en ese sentido, porque eh, no ve distinción entre infracción y delito. Contrario sensu, existe, por supuesto, y por eso es que se llama la posición antagónica, corriente antagónica, porque justamente al ser antagónico significa que es contrario a, en este caso es contraria a la unionista. Esta va a observar que la infracción tributaria es distinta del delito penal tributario, eh, toda vez que observa que sí existen diferencias sustanciales
básicamente observa que si bien es cierto, comparten en algún momento características, porque vamos a ver que de repente sí, observa que ya sustancia el delito eh, es una situación que es mucho más profunda, ¿no? Mientras que observa que una infracción tributaria es una mera contravención. Entonces, es decir, una mera desavenencia, una mera hasta desobediencia simple, llamémosle así, pero que no tiene la figura implícita violatoria que es muy propia del delito como tal. Entonces, por eso es que, insisto, esta posición es antagónica. Siempre que hablemos de antagonismo, estamos hablando así, que es lo contrario, ¿no? Lo antagónico del blanco bueno, aquí diríamos que es el rojo, ¿no? No, es el negro. Entonces, básicamente, pues, pero sí, en equipo de fútbol así, o sea, el antagónico de los rojos son los cremas y viceversa, ¿no? Esas son las figuras contrarias, pues eso es lo que nos trata de decir. Entonces, vemos eso es en cuanto a la naturaleza jurídica del delito. Ustedes, el ilícito, perdón, tributario. Si ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué corriente es la que sigue en nuestro país? Ah, muy bien. Lo van a ir reduciendo solitos, pero por supuesto es una pregunta que voy a responder luego, ¿eh? De momento me gusta dejárselas en el tintero, porque quiero que también ustedes la deduzcan. Siempre hago la salvedad de que yo la voy a resolver al final, ¿no? Pero vamos a chequear. Por eso, no solo esta doctrina, sino también ya vamos a ir a analizar a la ley. Bueno, infracciones y delitos. Vamos a ver cómo eh, doctrinariamente vemos unas circunstancias y aquí vemos la definición del jurista Sainz-Freund. Eh, Él dice que, vamos a darle casi que lectura literal, pero ir analizando cada una de lo que quiso decir este estudioso del derecho. Él dice que es una conducta típica. ¿Por qué es típica la infracción? Porque está obviamente tipificada dentro de la norma, es decir, aparece nombrada dentro de la norma. Decimos que es antijurídica porque obviamente es contraria a la norma, ¿no? Por eso es que es antijurídica. Habla de que es también culpable, bueno, principalmente la culpa, pues aquí no solo hace alusión a la culpa como tal, sino a la culpabilidad, en el sentido de que pues se está incumpliendo del todo o parcialmente una obligación fiscal, que ya sabemos que todas estas son de carácter patrimonial, o bien en algunas ocasiones no son así, sino se está incumpliendo en cuanto a alguna formalidad en relación a algún documento o algo que se le parezca. Entonces, aquí sí llama mucho la atención, y esto es lo que me encanta la definición de Sainz, y es donde quiero que ustedes le pongan, como dice por ahí alguien, le pongan la lupa, ¿no? Porque dice, de la que es responsable una persona individual o jurídica. Ojo con esto, y ahí es donde leo que le pongan la lupa. Esto es lo que yo pienso que es otra de las grandes diferencias que marca lo distinto que es una infracción de un delito. Porque los delitos, al ser intuito personae o al ser de naturaleza personalísimos, ustedes lo saben, solamente se castiga de manera muy explícita a personas individuales. Es decir, una persona jurídica no puede ser procesada penalmente porque su mera creación es una ficción como tal. eh, Tiene validez jurídica porque la tiene, pero no se puede meter a prisión o llevar a prisión a una persona jurídica, solo a sus representantes legales y de repente pues a sus socios, pero no a la persona jurídica propiamente. Contrario sensu, esta definición de infracción vemos nosotros que habla de que el responsable sí puede ser una persona jurídica y vea que sí, efectivamente, las personas jurídicas, por supuesto, de la mala actividad que tengan quienes estén a cargo de la administración de sus, pueden hacer incurrir a esa persona jurídica en infracciones. Y entonces, al ejecutar una infracción, desde luego, viene implícita o implícito el tema de la sanción, ¿no?
que en materia tributaria normalmente son penas económicas, que están, por supuesto, y vea la otra diferencia, ¿no? Penas económicas que son impuestas ¿por quién? Por un órgano de la administración tributaria. Por eso les digo, mire esta definición de Sainz, cómo es de completa, me encanta por eso. Porque nos habla, no solo al principio, pareciera que al principio estoy hablando de un delito, porque el delito es una conducta típica antijurídica también, eso lo sabemos. Porque también es típica, porque también está en la ley también antijurídica, porque es contraria a la norma. Pero donde nosotros partimos, que vemos que ya castiga a personas individuales como colectivas, o que la cometen, mejor dicho, personas individuales como colectivas, y que la pena o sanción es básicamente una cuestión económica, es ahí donde nos vamos a ver nosotros esa diferencia entre delito e infracción, ¿no? Veamos un poquito, esto es bien amplio, el artículo 71 es bien amplio. Vámonos al artículo 71 de una vez porque ahí nos habla de las infracciones. Y después vamos a platicar de lo demás. Vea esto, dice infracciones tributarias. Son infracciones tributarias las siguientes, dice el artículo 71 del Código Tributario. Primera, pago extemporáneo de las retenciones. Yo creo que eso queda muy claro, ¿no? Que es un pago extemporáneo, bueno, que funciona como agentes de retención. Simple y sencillamente están obligados a, a que pues tienen que hacer entrega de las mismas a la administración tributaria. Si lo hacen de manera tardía, pues automáticamente viene la multita, ¿no? Entonces, ese es el primero que aparece. Luego aparece en el número 2 la mora. Eh, la mora, vamos a ir explícitamente a ver lo que nos dice el artículo 92. Ahí podemos ir relacionando artículos si ustedes gustan. Vea ahí el artículo 92, si ya están en él. Bueno, primero el pago extemporáneo de tributos retenidos y todo. Eso estaba en el 91, eso se me estaba escapando a decirles. Eso está en el 91. Así que si quieren relacionar el numeral primero del 71 con el 91 es perfecto. Vamos a leerlo. Dice, pago extemporáneo de tributos retenidos y percibidos del impuesto al valor agregado. Quienes actúan en calidad de agentes de retención o percepción o contribuyentes del impuesto al valor agregado no enteren, dice, en las cajas fiscales correspondientes, no entreguen realmente, dentro del plazo establecido por las leyes tributarias, los impuestos percibidos o retenidos o el impuesto al valor agregado serán sancionados con una multa equivalente al 100% del impuesto retenido o percibido o el pago resultante del impuesto al valor agregado. ¿Qué le parece? Nada más eso, el 100%. Si el responsable tributario lo hiciera efectivo antes de ser requerido por la administración tributaria, la sanción se reducirá a un 50%. Es decir, antes de que la administración le diga, venga, aunque ya esté vencido fuera del tiempo, 50%. Transcurrido 30 días hábiles contados a partir de la notificación de requerimiento, sin que la agente de retención o percepción cumpla con la obligación de enterar, dice ahí, es entregar realmente los impuestos, se procederá conforme a lo que disponen los artículos 70 y 90 de este código. Ya hablaremos de ese procedimiento. Bueno, ahora hablemos de la mora. Mora, artículo 92. Incurre en mora, dice, el contribuyente que paga la obligación tributaria después del plazo fijado en la ley para hacerlo. La mora opera de pleno derecho. Bueno, es decir, que aquí no tiene que venir y previamente interpelarse al contribuyente, no, ya es de pleno derecho. Yo tenía hasta el 30 de mayo para declarar y no lo hice, pues ya a partir del 1 de junio estoy en mora, estoy corriendo en mora. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Bueno, la primera infracción tributaria está realmente dirigida a los agentes de retención de tributos. Ahora la mora ya es más que todo para nosotros, o sea, es propia de nosotros los contribuyentes, ¿no? Dice el segundo párrafo respecto a la sanción, en caso de mora se aplicará una sanción por cada día de atraso equivalente a multiplicar el monto del tributo a pagar por el factor de 0.0005 por el número de días de atraso. Cada día pues se me va haciendo una multiplicación por eso. Imagínense, se va acumulando si uno no se pone las pilas, como quien dice
el buen Chapín, ¿no? Luego tenemos la llamada, regresamos ahora al artículo 71, numeral tercero. Tenemos ahí la omisión del pago de tributos. Esta está relacionada con el artículo 88. Vámonos al 88, por favor. Ya están ahí, dice omisión de pago de tributo. La omisión de pago de tributos se constituye por falta de determinación o determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, detectada por la administración tributaria siempre y cuando la falta de determinación no constituya delito. Aquí lo que hace prácticamente, bueno, ya sabemos que nosotros podemos establecer a nuestra propia autodeterminación, ingresando los valores por el tema de delitos, ¿no? Porque de delitos estoy hablando yo, disculpe, por el tema de tributos. Yo mismo puedo llevar mi contabilidad o la llevo a un contador y él me va viendo las facturas de ingresos y egresos que he tenido y se hace ahí la determinación. Si llegase a observar la administración tributaria que yo estoy en una omisión de tributos, aquí dice, véanlo bien, que no constituya delito, o sea, que se haya hecho por error. Yo en lugar de poner un 5 puse un 8 o al revés, entonces me equivoqué a la hora de pagar, bueno, entonces viene mi sanción. Ahora, si yo lo estoy haciendo adrede, ¿no? Que estoy poniendo facturas así como que no muy legales y todo ese tipo de cosas, pues ahí sí ya estamos hablando de un delito. ¿Mm? Pero eso ya es materia de penal. El artículo 89, mira lo interesante que dice en cuanto a la sanción. Dice la sanción, la omisión de pago de tributo será sancionada con una multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido. O sea, que ahí está. Si era 300 quetzales de tributo, pues ahora serán 600, no hay de otra. Luego sigue diciendo el segundo párrafo, y esto es muy interesante. Si el contribuyente responsable, una vez presentada su declaración, rectifica y paga antes de ser requerido o fiscalizado por la administración tributaria, la sanción se reducirá al 25% del importe del tributo emitido. Vea cómo aquí se piensa, ¿no? De que, bueno, si aquel por error dijo, ay, lo del tributo eran 300, pero accidentalmente solo puse 200. Uy, entonces voy y ya me di cuenta y la SAT todavía no me ha mandado a decir nada. Yo vengo y pum, pago, deposito los otros 100, hago ahí la situación. Entonces, aquí a la multa ya únicamente será el 25% del tributo omitido, es decir, la cuarta parte de 300 en este caso, ¿no? Pues sería que 75 quetzales. Entonces, eso es básicamente lo que sería lo que se me hace en cobro de esta situación. Ahora, si espero hasta que la SED me diga, miren, no, su tributo no fue el adecuado, pues ahí sí ya no puedo hacer nada en ese sentido, más que esperar a que se me ponga la multa como tal. Luego dice, esta sanción en su caso se aplicará sin perjuicio de cobrar los intereses resarcitorios que correspondan conforme a los dispuestos. Ahora regresemos al 71. Hablemos ahora de la resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Esto está en el artículo 93. Pueden relacionar ahí ese artículo. Ustedes tienen ahí una vez a la mano. Esa llamada resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración. Ahí de una vez nos va a decir este artículo qué es eso. Esa resistencia, quizá algunos de ustedes ya se lo imaginen, ¿no? Resistencia a la acción fiscalizadora, es decir, me niego, me pongo cualquier excusa, pretexto o impido que me fiscalice la administración tributaria, eso es. Entonces veamos, porque esto también, por supuesto, tiene una situación, es una infracción de carácter grave. Bueno, la otra semana, si Dios lo permite, estaremos hablando de cómo están graduadas las infracciones. De momento, pues vemos que en 93 nos dice que constituye resistencia a cualquier acción o omisión que obstaculice o impida la acción fiscalizadora de la administración tributaria después de vencido el plazo improrrogable de los 3 días contados a partir del día siguiente a la notificación al requerimiento hecho de llegar al contribuyente para prestar la documentación o información de carácter tributario, contable y financiero. Esa es una forma de resistencia. Ahora, si usted se pasa al siguiente párrafo, brinquémonos un párrafo, nos vamos al siguiente donde dice,
Se consideran acciones de resistencia y ahí vienen perfectamente numeradas. Son 4, mil. 4 como las 4 patas que tiene un chucho, que no se le va a olvidar eso. Las patas del chucho, así que usted ya se va a recordar automáticamente cuáles son. Pues la primera es impedir o obstaculizar las acciones o diligencias necesarias para que la administración tributaria pueda determinar, fiscalizar o recaudar los tributos. Así de sencillo. Y impedir, va. Venimos aquí, ay, fíjense que es que está cerrado y no tengo ya, ella lo está impidiendo, ¿no? Dos, negar y proporcionar información e impedir el acceso inmediato de los libros, documentos y archivos. Ahí están. Permítame darle el libro, fíjese que no se los puedo dar porque mi jefe me ha dicho que no se los dé. Es una infracción. El 3 dice negar el contribuyente a proporcionar la información referente a actos, contratos o hechos o relaciones mercantiles con terceros. Permítanos, queremos ver sus contratos de comercio que han realizado este mes. Fíjese que no, porque dicen que eso es de carácter confidencial y no se lo podemos dar a ustedes. Es entonces, ya saben, va a ser motivo de. Luego dice no rehacer sus registros contables o rehacerlos fuera del plazo, ¿verdad? Los están rehaciendo en ese ratito que los están inspeccionando, pues ya eso sí, infracción. Dice que la sanción será, ahí abajo lo dice en negrita, multa equivalente al 1% de los ingresos brutos. ¿Qué es un ingreso bruto? Aquel que es netamente la cantidad sin que tenga ni una sola deducción, ¿verdad? Eso es lo que se pagará en multa. Entonces imagínense algo fuertecito. Eh, Regresemos ahora al artículo 71. Voy un poquito rápido, pero para que me dé tiempo. Luego dice en el numeral quinto, el incumplimiento de las obligaciones formales. Ah, vaya. Estas están descritas en el artículo 94. Entonces, vámonos al artículo 94. Estas sí son bastantitas, ¿eh? Así que vamos a irle echando un vistazo más a la parte ahí sí que es más importante. Entonces, veamos. Dice el artículo 94, infracción a los deberes formales, sanciones. De una vez ambas. Constituyen estas infracciones todas las acciones o omisiones que apliquen el cumplimiento de los deberes formales conforme a lo dispuesto por este código. Entonces aparece número 1, vamos al numeral primero. Una vez dice, omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación en los datos de su inscripción. Se cambiaron de domicilio y no dieron el aviso. Ah, ahí vayámonos a la sanción. De una vez dice que será de multa de 30 quetzales por cada día de atraso. ¿Qué le parece? Hasta llegar a una pena máxima de 1,000 quetzales. Ahí tenemos un ejemplo claro de esa clase de infracciones de deberes formales. Vámonos ahora a la número 2. Omisión o alteración del número de identificación tributaria. Imagínense que se dan cuenta que eh, eh, han estado poniendo el NIT de manera errónea. En lugar de un 9 le están poniendo un 7. Entonces, lo han estado alterando. Entonces, bajo esta es la sanción multa de 100 quetzales por cada documento, imagínense. Fueron 1,000, ya se imaginará. No se puede acceder de 1,000 quetzales, por cierto. Luego nos vamos a la 3, donde dice adquirir bienes o servicios sin exigir la documentación legal correspondiente. Es decir, sin factura, como cuando le dice algo, mire, déjemelo más barato, hombre, que no. Pero va a necesitar factura. Ahí está. Entonces, si le dice la administración tributaria, bueno, mire, ¿y dónde están las facturas de esto? No me dieron. Ya sabe entonces, ¿no? La multa es del 100% del impuesto omitido. ¿Qué le parece? La 4, vamos al numeral cuarto, dice no tener los libros contables u otros registros obligatorios establecidos en ese código y leyes tributarias específicas o no llevar al día dichos libros. ¿Qué le parece? Creo que eso sí se explica por sí solo. La multa es de 5,000 quetzales. Numeral quinto, llevar o mantener los libros y registros contables en forma o lugar distinto al que obliga el Código de Comercio. ¿Y dónde están los libros? Fíjense que los vamos a ir a traer ahorita, los tenemos allá en Huehuetenango.
me espera, se los traigo. De una vez multa, ¿no? Que tienen que estar en el domicilio fiscal como tal. Entonces ahí nos vamos a la sanción, que es una multa de 1.000 quetzales cada vez que se fiscalice al contribuyente. Ahí sí, fijos de 1.000. El numeral sexto dice, ofertar los bienes y servicios sin incluir el precio del impuesto correspondiente. Esto todavía lo vemos, ¿eh? Es increíble que a veces cuando venden, sobre todo vehículos, dicen, el monto tal, IVA no incluido. Pues eso ya es ilegal. Entonces, ahí está lo que se puede hacer. Y ponerle su sanción, que ahí está, dice que es de 2.000 quetzales cada vez que se establezca la infracción. Luego dice numeral séptimo, omitir la percepción o retención de tributos. Yo no estoy, ¿dónde están los tributos de tus trabajadores? Pues dice que no los tengo a la mano. Multa equivalente al impuesto cuya percepción o retención se omitiere. Imagínense. Luego viene el numeral octavo. Emitir facturas, tickets, notas de débito, notas de crédito, recibos, etcétera, dice ahí, que no cumplan con los requisitos, o sea, la factura le hace falta al NIT, a la factura le hace falta al tipo de serie al que corresponde, etcétera. Entonces, la sanción es multa de 100 quetzales por cada documento. Hasta un máximo de la sanción que será aplicable de 5.000 quetzales, pero por cada documento. Imagínense, ¿no? Noveno dice presentar las declaraciones después del plazo establecido en la ley tributaria. Bueno, eso yo creo que sí queda muy claro. Si no me paso el tiempo que establece la ley, digamos, para el ISR en general, tengo hasta el 15 de mayo, ¿no? Y no lo hago, pues simple y sencillamente estoy incurriendo en. Luego nos habla ahí la sanción es de multa de 30 quetzales por cada día de atraso, una sanción máxima de hasta 600 diarios. Cuando la declaración deba presentarse en forma semanal o mensual, será de 1.500. Cuando la declaración deba presentarse de forma trimestral será de 3.000 quetzales. Entonces ahí vemos nosotros cómo va subiendo conforme sea el tipo de declaración. La numeral 10 dice no concurrir a las oficinas tributarias cuando su presencia sea requerida. La SAT me mandó a llamar y no voy. Multa de 1.000 quetzales por cada vez que sea citado y no concurriese. ¿Qué le parece? Dar aviso, ahora vamos al numeral 11. Dar aviso después del plazo que indica la ley específica. Y es lo correspondiente, entonces ahí la multa, ahí si no hice un traspaso de vehículos, que eso es muy para solo notarios, sobre todo ahora que está el tema de traspaso electrónico, ahí somos solos obligados en primera instancia. Y si no lo hacemos, pues la sanción es una multa equivalente al 50% del impuesto. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, y si todavía yo hago traspasos de la forma antigua, ahí si el cliente es el que no paga dentro de los 15 días, pues ahí será él, ¿no? El que va a pagar dicha multa. Entonces uno a eso le tiene que decir, mire, a partir de ahorita tiene 15 días, póngase las pilas, váyase mejor de una vez a hacer la inscripción, ¿no? Entonces, numeral 12 aparece dar aviso después del plazo establecido en la ley de impuestos sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, bla, bla. La multa en este caso sería de 500 quetzales y la sanción se reducirá, dice, un 50% si el aviso se presenta dentro del mes calendario inmediato siguiente. Le da chancecito, ¿no? Entonces, da chancecito por aquello de que se nos pase pagar el impuesto de circulación. Luego dice sanción, una multa de 5.000 quetzales. La segunda, en este caso, perdón, estábamos hablando del numeral 13, la no presentación ante la Administración Tributaria de los informes establecidos en las leyes tributarias. 5.000 quetzales la primera vez, 10.000 quetzales la segunda vez. Y en caso de incumplir más de 2 veces, se aplicará una multa de 10.000 quetzales. Ahí está la situación. Y por último, el numeral 14 nos habla de la infracción que es realizar sin estar inscrito actividades para las cuales las normas tributarias hayan establecido. Entonces, imagínense, yo ya tengo ahí un gran restaurante. Perdón, estoy tomando agua. Entonces, pues ya tengo que estar emitiendo factura, ¿no? Entonces, ahí la multa es de 10.000 quetzales. Esa es la sanción que me impone como tal. Regresemos ahora al artículo 61. Ya vamos terminando, no tengan pena.
donde dice las demás que establezcan expresamente este código, en el numeral sexto, en el numeral del artículo 71. Bueno, el 86, vamos a ir rapidito a verlo. Nos dice cuándo se aplica básicamente el cierre temporal. En realidad ahí esas son sanciones y no son explícitamente las infracciones. Ahí ya nos hace alusión eh, a las sanciones de cierre temporal, pero las que establezca expresamente este código y las demás leyes, ya sabemos entonces básicamente que de incumplir también se puede dar los cierres temporales como una de las circunstancias que se tengan, ¿no? Entonces, esa es una de las que se aplica, insisto, también a manera de sanción, pero ya es más una sanción. Bueno, ahora regresemos a nuestra presentación, luego de haber echado un vistazo a la ley. Hemos visto varios artículos, ahí también están sugeridos el 85, 86, ya les dimos lectura. Bueno, creo que el 85 no, pero pues sí, veamos. Bueno, ahí está. Entonces, automáticamente, mis apreciables estudiantes, pues vamos a volver ahora a, a volver a la presentación. ¿Qué es delito? Ahí como delito sí nos aparece que es toda acción o omisión, pero penada por la ley. También vamos a encontrar que el delito es una conducta típica, antijurídica, por supuesto. Pero eso sí que puede ser dolosa y culpable, ¿no? Esa es otra de las circunstancias. Pero aquí en esta definición por escueta que sea, esta es la situación que también no se nos puede escapar a nosotros ahorita que estamos viendo el ilícito tributario, que el delito está penado por la ley de la materia. Son acciones o omisiones que están penados, en este caso, por el Código Penal. Es decir, cuando hablamos del ilícito tributario en esta materia, no nos estamos refiriendo a este delito. Luego dice, la sanción es un hecho positivo o negativo, impuesto al obligado mediante la fuerza, como consecuencia del incumplimiento del deber jurídico. Ahorita sí se lo leí literalmente porque se nos tiene que quedar esto. ¿Por qué es un hecho positivo? Porque es el que le viene a dar el plus a la norma de ser positiva, es decir, que está escrita y que se cumple como tal. Es negativo, pero explícitamente en el sentido de lo que va a hacer para el contribuyente, porque está impuesto para él, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se da la definición así, el incumplimiento del deber jurídico como tal. Bueno, ahora hablemos de los elementos que tiene este ilícito tributario. El ilícito tributario tiene dos clases de elementos, los objetivos y los subjetivos. Primero hablaremos de estos objetivos. Vemos que el primero es la conducta. Por supuesto, las conductas son eminentemente exteriores, realizadas por el agente infractor, y sabemos que siempre son acciones u omisiones. Y casi siempre en materia tributaria van a ser omisiones, aunque desde luego también hay acciones como las que ya vimos, que puede ser el hecho de que me cambié de domicilio fiscal y no lo informé, imagínense qué problema. Hice una modificación a mi escritura pública de la hora de la razón social y no lo notifiqué, también me van a poner multa. Entonces, todo eso es una de las circunstancias que van implícitas en esa conducta. Los sujetos pasivos, ¿quiénes son? Los contribuyentes o los responsables del pago de tributos. ¿Por qué tenemos separado contribuyente y al responsable? Los contribuyentes somos todas las personas prácticamente individuales, mientras que los responsables son realmente aquellos que tienen a bien llevar las contabilidades o la información al fisco de las personas jurídicas. Por eso es de que se habla en ese sentido. También, obviamente, las personas jurídicas aquí sí juegan, ¿no? Luego habla de tipicidad. La tipicidad es ni más ni menos que esa transgresión que se realiza, que en este caso es más una infracción a la norma, ¿no? Es típica porque está ahí dentro de la norma. Antijurídica ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que aparecía en la definición. Es
es antijurídica, pues es una conducta que va a lesionar un bien jurídico, en este caso es un bien jurídico financiero del Estado, es lo que se está lesionando. Hablamos que hay imputabilidad como este elemento objetivo, porque yo cuando tenga cierta edad, soy sujeto, recibo la aptitud eh, para constituirme en hacer acciones u omisiones que en un momento determinado pues van a consistir en realizar un delito o falta como tal, ¿no? Esos son los elementos objetivos del ilícito tributario. Finalmente tenemos los elementos subjetivos de este ilícito. Bueno, ahora hablamos del dolo. Ya sabemos que siempre que hablemos de dolo hay intención. El dolo es ese, ¿no? La intención de querer realizar un ilícito. En este caso es no efectuar una obligación fiscal a sabiendas de que la tengo que hacer. Simplemente, no quiero y no lo voy a hacer. O bien, estoy pagando cantidades menores a las debidas y yo lo sé. No lo estoy realizando eh, por desconocimiento, ¿no? Lo sé y lo hago adrede. Entonces, ese es un elemento doloso, subjetivo del ilícito tributario. Finalmente tenemos la culpa. Aquí sí, la culpa viene a ser idéntica a la que ustedes ya conocieron en la teoría general del delito, ¿no? Ahí sí es la misma y puede ser a través de imprudencia, de negligencia, de una impericia. A partir de ahí, ¿no? Se viene a dar. Fui imprudente, de que tengo que pagar, pero ya mañana es el último día, pero me fui a celebrar de que se acabó el coronavirus y ya, y cuando desperté ya estaba cerrada la SAT, pues ahí está, ¿no? Fui imprudente, la negligencia, vine haciendo las cosas muy rápidas, se me pasaron números y no era la cantidad que tenía que. Y la impericia, pues simplemente bueno, yo sí pensaba que era contador, pero no me gustaba la conta y viéndolo bien, la regué. Entonces, pues ahí está este elemento subjetivo de los tributos. Vamos ahora a esta rondita de preguntas. Insisto, esas preguntas ustedes no me las tienen que mandar a ninguna parte, son para que ustedes vayan estudiando, vayan repasando, no las tienen que enviar. Dice la primera, ¿cuál teoría no ve diferencia entre infracción tributaria y delito? Opción A, la declarativa. B, la unionista. C, la antagónica. Ahí está. Entonces, una de las tres respuestas, ustedes elegirán la que consideren adecuada. Yo, mientras tanto, voy a continuar. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Siempre lo aviso por si a uno de ustedes le está tomando foto a la pregunta. Así pues, se toma el tiempo. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué concepto se refiere a un hecho positivo o negativo impuesto al obligado mediante la fuerza? Bien, ¿cuál será? A, la sanción. B, el delito. C, la infracción. Una de esas tres respuestas equivale a la pregunta realizada. Así es pues de que ahí lo piensan bien y lo determinan. Vamos ahora a la tercera, que nos dice: ¿cuál es el elemento objetivo del ilícito tributario consistente en transgresión o infracción a las normas? Él lo dice, vamos a tener opción A, el dolo, ahí aparece doble A, no sé por qué, algún error, no dejó la máquina corregir. B, la imputabilidad. Y C sería la tipicidad. Insisto, ahí está para que usted lo vea, pues por algún motivo ahí en la máquina bueno, la tecnología a veces nos falla. Entonces ahí lo tienen ustedes. Doble imputabilidad y tipicidad. Solo una de esas puede ser la respuesta, desde luego. Bien, vamos a terminar la parte de esta expositiva como tal y ahorita vamos a lo último. Muchas gracias por su atención. En este momento vuelvo a poner la pantalla, ya queda solo un par de minutos, entonces no vamos a poder hacer una retroalimentación. Sin embargo,
pues tratamos de hacerlo lo más explícito posible. Voy a dejar el número ahora de la compañerita Juana Cujulum para que por favor, insisto, ustedes estudiantes se puedan abocar con ella para que ella los ingrese al Telegram y así ustedes la próxima semana, si tienen alguna duda, vamos a dejar un espacio de unos 10 minutos, calculo. Yo voy a planificar la clase para que cuando falten 10 minutos para terminar la misma, voy a leer vía Telegram, insisto, es Telegram, esa es una aplicación que ustedes van a descargar desde su teléfono, posiblemente ya la tengan. Ahí es donde ustedes tienen que irse y ahí vamos a estar realizando preguntas del curso, eso sí, el curso. No preguntas fuera de sentido ni de que cree que sea extraterrestre, nada de eso. El número de ella, de la compañerita, es el 57, repito, 57, siguientes números, 94, repito, 94, 73, repitiendo, 73, 69. Repito, 69. Voy a volver a dar todo el número. 57, 94, 73, 69. Repito por última vez. 57, 94, 73, 69. Yo les deseo muy feliz día, apreciables estudiantes, y cuídense mucho. Estamos en la peor etapa de esta pandemia. Que tengan muy buen día, buena tarde.